Estamos en compañía de nuestro entrevistado, pues para dar paso al tema central del día de hoy. Nos encontramos en compañía de un miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo, ginecólogo y exdirector de la maternidad La Altagracia, el doctor Juan Cid. Doctor, un honor poder tenerlo con nosotros en este espacio. Bienvenido, doctor. Gracias un millón a ustedes, por acá ya de costumbre. Al inicio yo le decía que tengo una ventaja. Y es que ya ustedes, a través de su programa, no son vastamente conocidos, así es que, y escuchados. Así que para mí me prestigia estar acá. El honor es nuestro. Gracias, doctor. El honor es nuestro. Más usted que pues tiene experiencia trabajando en centros de salud y hay temas que están como que muy sobre el tapete actualmente y hay muy poca coordinación, ¿no?, en las informaciones. Entonces, el tema central o la preocupación colectiva actualmente es el tema del dengue. Nos gustaría que usted nos hable más al respecto y si conoce cuál es la realidad actual de los hospitales, dado que tenemos mucho cambio de información, mucha variación, ¿no?, que no nos permiten poder estar claros de la situación actual en nuestro país con este tema. Sí, gracias. Fíjate, la situación del dengue, si nosotros nos vamos a lo que sería el boletín epidemiológico o la semana epidemiológica del año pasado, 2022, y buscamos el boletín epidemiológico 34, el 35, el 36, nosotros nos vamos a poder dar cuenta de que desde el año pasado ya se había comenzado a ver el crescendo de los casos. La curva epidemiológica es muy clara y tiene una parte de alerta, una parte de alarma y una parte de acción. ¿Qué quiere decir esto? Sobre una línea basal, sobre una línea de base en relación a casos, cuando tú ves que los casos van en crescendo, llega una parte que llega a la parte de lo que es la alerta. Esa parte de lo que es la alerta te dice, oye, tenemos que tomar medidas, tenemos que comenzar con la descacharrización, debemos de cloro untado, el llamado cloro, que funciona. Y voy a explicar más tarde por qué es una de las mejores estrategias, aparte de quitar todo lo que son en los maceteros, las aguas y todo eso. Luego de esa curva de alerta viene la de alarma, cuando el caso sigue subiendo, siguen subiendo los brotes en una determinada localidad. A eso no se le dio importancia, no se importantizó y llegó a la parte de acción, que es cuando ya yo debo accionar. Tampoco se le dio importancia a la acción, sobre todo en un año epidemiológico que esperábamos de las 4 cepas que tiene el dengue, las DENF 1, 2, 3 y 4, en este año se esperaba que circulase la cepa de mayor agresividad, porque los casos de los 2 años anteriores había circulado por la detección de los serotipos, las cepas menos agresivas, las cepas menos frecuentes. Cuando tú comparas esa semana epidemiológica, te vas a dar cuenta de que teníamos alrededor de unos 4,000 casos. Sin embargo, iba subiendo y ya comparando semana epidemiológica, junio, que es cuando comienza la temporada ya del calor, cuando comienzan las lluvias, cuando comienzan esos desórdenes medioambientales que propician la aparición, la proliferación del mosquito Aedes aegypti, no se le dio importancia, y cuando tú comparas la semana ves que a la semana, igual semana, pero ahora en el 2023, en vez de 4,000 y pico que era que había en esas semanas epidemiológicas, comparando la 34, la 35, la 36, hablamos ya de junio, finales de julio, ya nosotros teníamos alrededor de 6,000, casi 7,000 casos. Estábamos duplicando prácticamente en un 100% los casos del año pasado y aún así
no se tomaron las medidas. Las medidas se vienen a tomar y nosotros como Fuerza del Pueblo, nosotros como preocupados, ¿no?, por la población y conociendo la curva epidemiológica, conociendo que hubo tormenta, que hubo mucho cúmulo de agua. Decíamos en rueda de prensa, en flyer, en informaciones a la población, que había que cuidarse, pero sobre todo a las autoridades de salud que vinieron a accionar con lo que nosotros decíamos que había que hacer, ya de manera tarde, cuando hay un desborde de los casos de dengue, que ustedes han visto cómo se están desbordando los hospitales públicos y también las clínicas privadas. Es un peregrinar en la actualidad usted ir a buscar una cama cuando usted tiene un sintomático por dengue. Usted anda, lastimosamente, en el centro donde yo trabajo hace unas 2 semanas, un niño de 8 años fallece lastimosamente ya en un cuadro de shock, porque al llegar a la emergencia de nuestro centro, ni siquiera las venas se le podían encontrar, porque llegó tan tarde al centro buscando, y el padre llorando y diciendo que fue a Reinaldo Almanzar, que fue a Boca Chica, que fue a tal clínica, que fue a tal sitio, y no había una cama para él ser ingresado. Es inhumano, independientemente de cuáles sean las funciones dentro de que uno desempeñe, ¿no?, dentro del cargo. Es hasta inhumano que no existan canales de comunicación efectiva, porque por ejemplo no existe un filtro para uno determinar cuáles son los centros, cuál es su disponibilidad de camas, por ejemplo, ¿no?, que no se le comunique a la población de manera sincera: esta es la situación actual, tomen tal y tal medida. Simplemente se anuncia, bueno, van a continuar los operativos, va a continuar la fumigación, pero en mi caso particular, por mi sector, yo no he visto que ha pasado ningún operativo, que no ha pasado no se ha fumigado como tal. Entonces no entiendo dónde están dirigidos esos planes, si ya a estas alturas de juego siguen aumentando los casos y pues vemos una queja colectiva en cuanto al manejo de los casos de dengue. Tal cual lo has dicho, asimismo, la fumigación te lleva la mosquita, porque quien produce la enfermedad es la mosquita, te lleva a otro lugar, te lo traslada, porque él al fumigar se va. El problema del dengue es un problema preventivo. El problema del dengue, nosotros somos endémicos, nosotros tenemos dengue, entonces debemos de conocer el curso natural de esa enfermedad. ¿Y cuáles son las etapas? ¿Y cuáles son las etapas? Exactamente. Y ahí está la curva epidemiológica, lo que es la vigilancia epidemiológica. Y es lo que decía, que no se tomó en cuenta, no se valorizó la vigilancia epidemiológica. Entonces las medidas preventivas son claras. El tú decirle que en los bordes tú le puedes juntar el cloro. Cloro, con la finalidad de que cuando la mosquita viene a poner los huevos, no se reproduzcan las etapas, ¿no?, las larvas, las pupas, y después que salga el mosquito a buscar el hospedero, ¿no? Porque nosotros somos parte de su ciclo. Así es. Estamos nosotros los humanos. Entonces, es clara, y decirle a ellos, en los maceteros, cloro, no tenga agua acumulada, en los techos de zinc, que tú sabes que a veces hay cosas que se suben en los techos, que un suape que tiraron para allá arriba, un techo de zinc, que el agua cuando corre, las canaletas se detiene y se acumula. Pues ahí él se reproduce. Entonces, es quitarle al dengue, al mosquito, todos los reservorios y facilidades que él tiene para poder reproducir, para poder seguir su ciclo vital. Y él necesita esas aguas limpias. El dengue es en aguas limpias que él se reproduce. Entonces eso es lo que tenemos que corregir. Pero al no accionar, al no interpretar las curvas epidemiológicas, nosotros ahora tenemos ese desborde hospitalario y esa alta mortalidad que estamos teniendo ahora mismo por dengue, porque la cepa que está circulando es una cepa bastante agresiva, que está provocando lesiones al corazón, lesiones pulmonales, creando un tercer espacio donde los líquidos se salen del espacio vascular habitual, y entonces tú ves que llega con ascitis, que es líquido en el abdomen, tú lo ves inflamado, puede llegar con diarrea por la misma inflamación. Doctor, una pregunta. Esa parte de la cepa que usted menciona,
son 4. Y usted mencionaba que están circulando incluso las más agresivas. ¿Qué factor es que determina la agresividad de ese virus que transmite el dengue, el Aedes aegypti? ¿Es el sistema inmunológico de quien lo adquiere o es un factor medioambiental que produjo la evolución de las diferentes cepas? Mira, tú sabes que los virus van mutando, los virus van cambiando, son cambiantes. Inmediatamente las van mutando, se van reconociendo las diferentes cepas. Actualmente existen 4, sí. La DENF1, 2, 3 y 4. Ahora mismo está circulando una de las más agresivas de ellas. Inmediatamente el mosquito hace la picadura, inocula el virus al torrente sanguíneo. Cuando el virus llega al torrente sanguíneo, o sea, cuando llega a la sangre, comienza una réplica, comienza a hacer una serie de divisiones al interior de la célula. Okay. Entonces, cuando comienza a hacer esas divisiones, comienza a sistema inmunológico del paciente, ¿no? Depende mucho de eso. Sí. El sistema inmunológico del paciente, cómo yo esté preparado desde el punto de vista inmunológico, cómo yo está en mi defensa. Pero de todas maneras comienzan a hacer liberaciones de sustancias inflamatorias, sustancias que van afectando los vasos sanguíneos y entre ellos van afectando una capa interna que tienen los vasos sanguíneos que se llama endotelio. Entonces esa inflamación de ese endotelio te va a provocar una endoteliosis y por ahí los líquidos se salen y esa es la causa de que te pueda hacer un edema de pulmón, o sea que el líquido, tú te ahogues en tu propio líquido. También se vaya a la citis, al abdomen y te baja lo que es la presión, te provoca un shock, por eso tú no encuentras vena porque los líquidos se han salido. Ya ese es el cuadro del dengue grave, el dengue con signos de alarma, ¿no? Donde tú puedes tener también sangrado por las mucosas, por la misma lesión de los vasos sanguíneos, lesiones de la mucosa, puede sangrar, hacer el edema de pulmón. Ya ahí el caso es extremadamente serio, extremadamente letal y es lo que está dando al traste en la actualidad con la mortalidad. Los casos por la reducción o el desborde de los hospitales que no tienen cama, los casos están circulando y los estadios del dengue entre leve a severo lo están pasando ambulatorio. Entonces cuando llegan, ya están llegando tarde en el estadio severo, el estadio tarde para tú poder resolutar. El dengue se resuelve con líquido. Sí. El dengue se resuelve con líquido. Dando el debido tratamiento en el momento indicado. Correcto. Tenemos... No, digo yo correcto. No se le está dando el tratamiento adecuado porque te están mandando con antipiréticos, te están mandando ni siquiera buenas orientaciones. O sea, no hemos visto una propaganda que casi empezando, estaba viendo un programa anterior se ha dicho 8.000 millones en propaganda. Entonces, ¿por qué tú no utilizas 10%, 15% en una propaganda electoral del candidato Luis Abinader y no lo utilizan un 5, 10, 15% en propagandas preventivas? Donde hemos visto en las televisoras nacional instructivos para esta enfermedad, para el dengue. No le interesa, aparentemente. Todavía no pero tampoco vemos, por ejemplo, boletines de donde se habla del tema de los hospitales, porque también hay un tema desesperante donde dice, bueno, es preventivo, sí, pero yo tengo la situación, ¿dónde voy a acudir? Porque, por ejemplo, para una persona que tiene un vehículo, un medio de transporte efectivo, puede andar la ciudad entera. Pero imagínense la realidad del dominicano de a pie, que tenemos deficiencia en el transporte, que tienen que trabajar, que quizás no cuentan con recursos. O sea, es como que dejar que las personas se te mueran en las manos por no diseñarse políticas. Algo que criticábamos antes del programa o socializamos, ¿no? De manera muy particular,
era que actualmente se han dado situaciones, inclusive en este mismo tema, dimes y diretes, entre el representante de la Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández, y varios funcionarios del actual gobierno, en donde se habla, sí, pero tú me estás criticando el tema del dengue, pero tus estadísticas estuvieron peores. No, pero que tenemos situaciones actuales y ustedes tienen que responder. ¿Cómo usted evalúa esas situaciones independientemente a lo político, ¿no?, que se ha venido dando a nivel de comentarios entre la Fuerza del Pueblo y el actual partido de gobierno? No, mira, si algo es bueno es que las estadísticas y los números están para tú hablarlo, para tú interpretarlo. O sea, el que conoce los números, el que conoce las estadísticas tiene la verdad. O sea, tú puedes hablar y si tú no hablas con pruebas, con estadísticas, entonces lo que tú dices está a que el otro te pueda creer o no te pueda creer. Yo tengo aquí la desventaja de que soy miembro de la Fuerza del Pueblo y quizá el público pueda pensar, él está hablando así. Está parcializado. Está parcializado. No, yo no estoy parcializado. Yo estoy hablando con cifras estadísticas de los boletines epidemiológicos oficiales del Ministerio de Salud y del Servicio Nacional de Salud. De hecho, fue la introducción al inicio. Exacto. Entonces, por eso lo citaba. Vamos a comparar los propios números. Sí. Que son números que si tú te pones a analizarlo en términos de mortalidad materna, en términos de mortalidad neonatal, en términos del mismo dengue, en términos de leptospirosis, en términos de difteria, en términos de tosferina, también podríamos hablar de que en esas mismas semanas epidemiológicas, si nosotros nos ponemos a cuantificar qué pasó en esa época y qué está pasando ahora, dengue, tosferina y difteria están aumentando. Así es. Entonces, cuando tú ves todo eso y comparas con semanas epidemiológicas de los gobiernos del presidente Fernández, tú te vas a dar cuenta de que dengue sí hay, porque es un país endémico. Ahora, enfrentábamos el dengue en sus momentos adecuados interpretando las curvas epidemiológicas. Y no es verdad que habían más casos, no es verdad que había más mortalidades, habían mortalidades que en algunos casos pueden suceder por lo que hemos expresado de que alguien haya llevado, pero no por falta de promoción. El gobierno del presidente Fernández, a la sazón, el ministro de Salud Pública, el doctor Bautista Rojas Gómez, yo te diría que debemos de hablar de un antes y después del Ministerio de Salud y de la conducción del sistema de salud, antes de Bauta, después de Bauta. Bauta fue el único ministro que tú lo veías a las 5 de la mañana visitando todos los hospitales. A Bauta había que darle un informe personal en cada hospital. A veces yo estaba en mi casa, yo duré 8 años dirigiendo el hospital de maternidad, y me estaba bañando a las 5 de la mañana y ya me llamaban, doctor, Bauta está aquí. Oye, salí corriendo para presentarle el informe de maternidad, pero ya él venía del Roberrí, ya él venía de... Entonces, hacer una ronda. Ahora mismo, ¿dónde tú ves las autoridades de salud enfrentando de cara el problema? ¿Dónde tú la ves? Estamos en campaña. ¿Dónde tú ves? Estamos en campaña. El director de los Servicios Nacionales de Salud, ¿dónde tú lo ves en hospitales, mirando y verificando personalmente dónde están? El tema del director es un caso muy particular porque era una persona bastante activa antes de ser director, ¿no? En donde estaba muy al día, en donde hacía quejas, aportes, pero actualmente vemos un director del Servicio Nacional de Salud totalmente pasivo, en donde pues se refiere a actividades sociales, actividades que se van desarrollando dentro de la institución que dirige. Sin embargo, no hemos visto quizás en él una vía de información como antes se veía anteriormente, que ha sido bastante criticado. Claro. Oye, estaba en los medios de comunicaciones, estaba siempre en la Z y ya no. No, exacto. Entonces tú ves anunciando el aumento del número de camas. Cuando tú aumentas el número de camas, tú estás dejando ver que tus estrategias de salud han fallado. Tú debes de reducir el número de camas. Así es. No aumentarla. Cuando tú aumentas los números de camas, tú estás diciendo que tus estrategias de prevención no están funcionando y se te está desbordando el sistema. Por eso voy a aumentar la cama. Doctor, dos preguntas. Vamos por una parte del mismo orden. La mujer embarazada, el cuidado al momento de contraer dengue. ¿Cuál sería su cuidado? ¿Cómo afectaría el feto de no cuidarse o de no tener las facilidades de cara a las políticas públicas del Estado que lógicamente no están funcionando?
y tampoco están en las condiciones mínimamente que es tener los hospitales con cama. Mira, yo como ginecólogo obstetra tengo los dedos así cruzados y me imagino que todos mis compañeros también que ejercen este oficio, de que no nos llegue una paciente con dengue y en estado de gestación. ¿A qué me refiero? Las embarazadas cursan, y ustedes lo saben, con algunos trastornos inmunológicos. Así es. O sea, le baja un poco las defensas. Aparte de eso, tienen problemas vasculares. Y eso la hace más susceptible, la hace más vulnerable a los padecimientos, sobre todo cuando entonces adquiere la enfermedad. A una complicación. A una complicación, exactamente. En ese sentido, el tratamiento, sin embargo, es un tratamiento sintomático, es un tratamiento de igual manera de mantenerle buena hidratación. Es un público particular por su condición de embarazo al cual tú debes de darle un seguimiento. Porque se te complica más rápido que el otro. La celeridad de los cambios sintomáticos vasculares, pulmonares, de hidratación, son más severos en un paciente embarazado y por lo tanto el seguimiento debe ser todavía mucho mayor. Ya cuando llega un caso de gravedad, entonces ya uno toma la decisión desde el punto de vista ya obstétrico. Ok. La otra pregunta es, ¿usted conoce de algún caso en algún país donde, o aquí, si se ha dado en alguna ocasión, de que la OMS, por ejemplo, si se sale mucho más de control de lo que ya está el dengue, tenga que intervenir en una ayuda, o sea, ya sea en la ampliación de las camas o ayuda económica para estos casos de esta epidemia? Mira, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, ¿no?, regentes de lo que es la salud, que también es un tema interesante de abordarlo desde el inicio, cómo nace la OMS, OPS, por qué nace, cuál es el complejo farmacológico industrial, que es un tremendo negocio. Pero nada, OMS, OPS, ese es otro tema. OMS, OPS, regentes, ¿no?, como te dije, de la salud, tienen equipos estratégicos de apoyo con la finalidad de auxiliar, y realmente sí, en lugares donde hay un desborde, donde hay incapacidades de resolutar ante una determinada pandemia, sea cualesquiera, en el caso en que ese momento esté afectando a ese país, son intervenidas, ¿no?, por ellos, su equipo estratégico, su equipo financiero, su equipo económico, y ayudan con la finalidad de controlar. Yo creo que aquí debería ya también, aunque ellos están aquí, hay oficinas acá, y en esas reuniones del ministerio, reuniones del Servicio Nacional, siempre hay representantes de estos dos organismos trazando orientaciones, trazando líneas, trazando estrategias, sin dejar de decir que estas estrategias debieron de tomarse en junio de este año. Cuando comienza la jornada. En junio de este año. Y a donde eso debe hemos estar, llegado, supongo que dentro de las políticas anuales, dentro de los planes anuales. Entonces, se han inobservado como que principios básicos, eso es como que, bueno, yo quiero empezar a correr antes de caminar. Exacto. O antes de gatear. Exacto. Entonces, lo que debió hacerse en junio, lo están queriendo hacer ahora, pero ya en el desborde del dengue, en el caso ya de mayor agresividad, en el caso de mayor complejidad, donde ya los casos están llegando como casos graves. Sí. Entonces ahí es que está la diferencia. No utilizaste las estrategias de prevención. Y por lo demás, también la falta de atención primaria. Es muy fácil cuando tú tienes orientadas las clínicas de atención primaria, tienes un médico, tienes un pediatra, un ginecotetra en esas clínicas,
y tú tienes una población foco que tú eres el que tiene que velar por la salud de esa población, y así en esas estrategias de atención primaria, porque la atención primaria es una estrategia de salud, de prevención, entonces ya te llega muy poca cosa a los hospitales, porque tú lo resuelves en el terreno, directamente en el terreno, en el campo. Entonces, tampoco hemos implementado esta estrategia. Hablamos y hablamos y hablamos y nunca, ojalá algún día podamos... Una última pregunta en ese sentido de la atención primaria. En seguridad social, usted maneja mucho esa parte porque dirigió un hospital. No se ha logrado implementar en su totalidad o que alcance su auge la atención primaria. En ese sentido, para usted, ¿hay algún interés privado, las políticas públicas o los establecimientos, dígase los hospitales y demás, esa estructura estatal no está acorde para poder decollar en atención primaria? ¿O cuál es el factor que no ha podido dejar que eso arranque como debería ser en seguridad social? Mira, la ley de seguridad social, la ley 8701, es una ley ya que el mismo Colegio Médico Dominicano, y en la práctica tú te das cuenta de que está obsoleta, de que es una ley que ya que hay que modificarla, es una ley que hay que variarla. La atención primaria en nuestro país no ha arrancado, hay muchos intereses, hay mucho de por medio, ¿tú entiendes? Mucha... Entonces, sin embargo, política de Estado es política de Estado y tú debes sobreponer una política... Todo el mundo debe alinearse con exactamente, eso. O sea, tú debes sobreponer el bien, el interés general sobre el particular. Así es. Entonces, hasta que aquí no haya una verdadera decisión, por ejemplo, cuando nosotros éramos gobierno, fíjate, las clínicas de atención primaria, se comenzó la atención primaria. Sí, se inició. Entonces, fíjate, la clínica de atención primaria, 1.300, 1.000 y algo, apenas hay unas 400 mal funcionando. Tú vas a cualquier lugar de atención primaria y tú ves la estructura, pero cerrada. Así es. Antes nosotros teníamos incluso laboratorios en atención primaria, o sea, el usuario iba a un laboratorio de atención primaria y se hacía sus analíticas. Todo eso se ha desmontado, todo eso se ha abandonado, y eso es lo que está dando al traste con lo que es la salud, porque no hay una estrategia de prevención. Así es. Y por eso tenemos nosotros mortalidad materna elevada, mortalidad neonatal elevada, y amén de las enfermedades crónicas y lo que son los medicamentos de alto costo también, que se ha abandonado. Es otro problema. Es un peregrinar, un paciente que sufra de una nefropatía y haya que dializarlo, o que sufra de cáncer y esté utilizando los medicamentos del cáncer que a ninguna, ni siquiera la clase alta, pueden sostener lo que es el costo que representa para el cáncer. Imagínate tú, una madre que se aparte del entorno familiar, desaparezca por cáncer. ¿Qué va a propiciar en esa familia, en los hijos, en el esposo? Una crisis total. Óyeme. No, y una enfermedad que prácticamente es insostenible. No, es insostenible, el cáncer es insostenible. Entonces, en todos los países, las políticas contra esta enfermedad propician que estos medicamentos de alto costo le llegue, igual como nosotros lo teníamos. O sea, en la época en que el presidente Leonel que creó el programa de alto costo, todo lo que estamos hablando ha sido creado por el presidente Fernández y no se le dio seguimiento, se ha abandonado. Nosotros teníamos el programa de alto costo. Así es. Y la verdad, bueno, pues es lamentable porque al fin y al cabo quien termina siendo perjudicado pues es el ciudadano como tal, ¿no? Doctor, agradecemos muchísimo su presencia en este espacio, esperamos tenerlo pues en una próxima ocasión, y para nosotros ha sido un honor poder documentarnos con todas las informaciones que hoy nos ha compartido. Gracias a ustedes por la invitación, estoy presto a cualquier momento, a cualquier día que podamos ampliar otros temas. Sí. Claro. Estamos aquí para ustedes. Muchísimas gracias, doctor, por venir. Siempre. Y muchas gracias a todos ustedes por cada mañana sintonizar lo que pasó por BTV Canal 32.